Hola, buen día. Bueno, después de haber terminado con el taller de sanidad interior, que la verdad que las devoluciones han sido preciosas y lo más importante para mí, lo que destaco, es que un montón de hermanos y hermanas realmente incurrían en alguna de esos factores que hacen a que nosotros estemos atados o no bajo bendición. Y bueno, que pudimos descubrirlo, pudieron salir a luz y bueno, y después trabajar. Pero hoy quiero aprovechar algún par de días para hablar de la necesidad de la liberación, ¿sí? Porque nosotros podemos encontrar entonces que hay maldiciones o que hay espíritus que están trabajando y decir, bueno, pero ¿y ahora qué hago con eso? Y yo quiero que nosotros podamos ver la necesidad de la liberación que tenemos cada uno de nosotros, no de ustedes, de nosotros. Y trato de ver algunas maneras, vamos a ver, por lo menos 7 maneras para determinar la necesidad de la liberación. ¿Sí? La presencia y la naturaleza de los espíritus del mal se pueden conocer por 2 métodos principales. Uno de ellos es el discernimiento. Si nosotros leemos 1 Corintios capítulo 12, versículo 10, ahí menciona el discernimiento de espíritus como uno de los 9 dones sobrenaturales del Espíritu Santo. Entonces, una de las maneras de determinar es el discernimiento. Y la otra manera para determinarlo es el descubrimiento. Y ese es el segundo método para conocer la presencia y la naturaleza de los espíritus del mal. El descubrimiento es simplemente observar lo que los espíritus hacen. Uno lo puede descubrir en una persona o en uno mismo observando lo que esa persona hace. Por ejemplo, nombrando uno de ellos, vamos a ponerle A, problemas emocionales. Entonces, son perturbaciones de las emociones que persisten o residen. Algunas de las perturbaciones más comunes son el resentimiento, el odio, la ira, el miedo, el rechazo, el sentimiento de ser indeseable y no ser amado, la autocompasión, los celos, la división, la preocupación, la inferioridad o inseguridad, etc. Entonces, eso nos muestra en una persona, nosotros podemos descubrir a través de esos comportamientos qué es lo que está operando. Si pusiéramos B, podríamos ver problemas mentales. Entonces, uno son los problemas emocionales, el A, el B serían los problemas mentales o un problema de los pensamientos. No precisa que uno diga, wow, está loco. Son perturbaciones de la mente, tales como intransigencia, confusión, duda o pérdida de memoria. ¿Sí? En el C vamos a poner entonces problemas del habla y son esos brotes explosivos o uso incontrolado de la lengua. Esto incluye la mentira, la maldición, la blasfemia, la crítica, la burla, el chisme. Esas personas que no pueden parar de estar murmurando o chismeando de alguien, con o sin razón. Recuerde que la murmuración no es que uno diga, no, pero yo lo que dije es verdad. También es murmuración, porque la murmuración es un chisme destructivo. Es para qué lo digo, para qué lo hablo, ante quién lo hablo. Ese sería el C. Si nosotros pusiéramos D, pondríamos problemas sexuales. Son pensamientos o actos sucios recurrentes referidos al sexo. Aquí se incluye las experiencias sexuales fantasiosas, la masturbación, la lujuria, las prevaricaciones, el exhibicionismo, la homosexualidad, la fornicación, el adulterio, el incesto, la prostitución y también algo que es importante y que se usa mucho y es la insinuación. ¿Sí? Así que bueno, ese lo pondríamos también ahí y pondríamos otro punto, el E, y serían las adicciones. Las adicciones más comunes son la nicotina, el alcohol, las drogas, la cafeína y el exceso en los alimentos. Uno siempre que dice adicciones enseguida lo relaciona con pasta base, pero hay personas que no pueden parar con el cigarrillo, hay personas que no pueden parar con el café y etcétera. ¿Sí? Pondríamos otro punto que es el F, y pondríamos ahí las enfermedades físicas, porque recuerde que las enfermedades del alma se hacen orgánicas, entonces después empiezan a operar y uno puede descubrirlas a través de muchas enfermedades y aflicciones físicas que se deben a espíritus inmundos, ¿sí? Por ejemplo, usted lee Lucas capítulo 13, versículo 11,
Cuando se expulsa un demonio de enfermedad, siempre es indispensable orar por la sanidad de cualquier daño que haya resultado. Así hay una relación muy estrecha entre liberación y sanidad. Van como de la mano. Y como último pondríamos el G y veríamos errores religiosos. Y es algo hoy que hay que prestar tanta atención. Una vez se abre una red social o mira un canal, entre comillas, cristiano, y ve tantas barbaridades. O sea, cualquier grado de participación en el error religioso puede abrir una puerta a los demonios. Se sabe que la literatura procedente de errores religiosos atraen a los demonios. Por ejemplo, religiones falsas, como las religiones orientales, paganas, filosofía, ciencias mentales, etc. Hay que notar que esto incluye disciplinas tan populares como los ejercicios de yoga, ¿sí?, el karate, que no se puede separar de la adoración. También podemos hablar de sectas cristianas como los mormones, como los testigos de Jehová, como la ciencia cristiana, como hay otra, el rosacrucismo, es poco nombrado acá, el unitarismo. Hay muchas que cuando hice un estudio hace unos cuantos años sobre sectas y religiones, hasta me asombré de cuántas había. Hay muchos más. Tales sectas niegan o confunden la necesidad de la sangre de Cristo como la única vía para la expiación del pecado y para la salvación. Las sectas también incluyen algunas sociedades y organizaciones sociales que utilizan a la religión, la escritura, inclusive la escritura manipulan, e inclusive a Dios, ¿sí?, como fundamento para omitir el sacrificio expiatorio de la sangre de Cristo. Todos esos cultos y sectas se pueden clasificar como religiones sin sangre. O sea, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 5. Ahora, el ocultismo y el espiritismo también van ahí, es decir, secciones de espiritismo como brujería, magia, la tabla o vigía, levitación, lectura de la palma de la mano, escritura automática, hipnosis, horóscopos, astrología, adivinación, la lectura de la borra del café, seguiríamos. Entonces todos los métodos de buscar conocimiento sobrenatural, sabiduría, guía y poder aparte de Dios están prohibidos. Lea usted Deuteronomio capítulo 18, versículo 9 al 15. Hablábamos de falsas doctrinas, que lo podemos ver en primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 4. Y el Espíritu Santo nos advierte el gran aumento de los errores doctrinales promovidos por espíritus engañadores y seductores en estos últimos días. Tales doctrinas están diseñadas para atacar tanto a la humanidad como a la obra de Dios, para negar la inspiración de las Escrituras, para distraer a los cristianos del movimiento del Espíritu y para provocar la desunión en el cuerpo de Cristo, para causar confusiones en la iglesia mediante la obsesión con doctrinas como el Evangelio de la prosperidad, como la iglesia universal, que con la sal, que con el manto, que con un montón de cosas que hacen que nosotros nos distraigamos, confunden a la iglesia. La obsesión con doctrina junto con una compulsión para propagar tales doctrinas. O sea, para hinchar a un individuo con un sentimiento de superioridad, ¿sí?, en la revelación, haciendo de aquel en el error alguien inenseñable para promover el énfasis en actividades carnales y presentarlas como vías de acceso espiritual, como en el caso de los vegetarianos. Entonces nosotros vamos a ver que hay un montón de cosas que son tan sutiles que no nos damos cuenta, y no nosotros, pero a veces familiares están involucrados en eso. Ahora, lo importante de saber esto es cómo los demonios intentan entrar en algunos de nosotros. Mire, los demonios son personalidades perversas, son espíritus malos, son seres espirituales, son enemigos de Dios y del hombre. O sea, sus objetivos son tentar a los seres humanos, engañarlos, acusarlos, condenarlos, oprimirlos, ensuciarlos, resistir, oponerse, controlar, robar, afligir, matar, destruir. Eso, entre tantas otras cosas más, son las misiones de los demonios. Los demonios entran por medio de puertas abiertas y por eso que en este estudio anterior de sanidad interior buscamos cerrar ciertas puertas. O sea, abrirlas, limpiarlas, permitir que el Espíritu las limpie y habite ahí, ilumine y habite. Debe hacer alguna abertura el demonio para entrar. En otras palabras, no se coge un demonio al andar por la calle o toparse accidentalmente con alguno de ellos que andan buscando dónde habitar.
La organización del reino de Satanás le capacitó para atacar personalmente a cada uno de nosotros. No hay medio en la faz de la tierra que escape al acecho de Satanás. Él trazó un plan para arruinar y destruir a todos. Es tremendo darse cuenta que usted y yo somos blancos definidos de las acechanzas de Satanás, pero uno se preguntaría, ¿cómo logró entrar? ¿O cómo logra oprimirme? ¿O cómo logra estar atacándome? Bueno, el pecado, uno mismo puede abrir la puerta para que los demonios entren con los pecados de omisión, ¿sí? O de comisión. En Hechos 5 se menciona una pareja constituida por Ananías y Zafira y que se volvieron codiciosos y decidieron guardar parte del dinero para su propio provecho. A fin de encubrir su acto, ellos perpetraron una mentira, ellos hicieron un plan. Usted le ha hecho capítulo 5 en el versículo 3, y a causa de ese pecado, Ananías y Zafira abrieron puertas para ser llenos de espíritus de codicia, de mentira, de engaño. O sea, uno viene de la mano del otro. Lo mismo puede suceder en aquel que pecó voluntariamente. En Gálatas 5 hay una lista de 17 obras de la carne. Ahora, ¿cuál es la relación entre obras de la carne y obras de los demonios? Cuando el hombre cede a la tentación, peca en la carne. Por medio de ese pecado se abre la puerta para la invasión del enemigo. Entonces hay un problema compuesto, la carne y el diablo. Ahora la solución debe de ser también doble: crucificar la carne y expulsar los demonios. Un ejemplo clásico de puerta abierta por el pecado de omisión es no perdonar. En el caso del siervo injusto, usted lo lee en Mateo capítulo 18, fue entregado a los atormentadores porque no quiso perdonar a su consiervo, después que él mismo había sido perdonado por su amo. Ahora, Dios nos advierte por todos, o sea, a todos nosotros, Él nos advierte lo que hemos experimentado su perdón y rehusamos a perdonar a otros. Usted y yo hemos sido perdonados de diversas cosas, de diversas situaciones o pecados. Y somos entregados entonces por no perdonar, como dice la Biblia y en Mateo 18, a los atormentadores. Ahora, ¿qué designación más clara se puede encontrar para los espíritus demoníacos que el nombre de atormentadores? La falta de perdón abre la puerta a la tortura, del resentimiento, del odio y de otros espíritus que se relacionan con ellos. Recuerde que recién le dije que uno viene tomado de la mano del otro. Entonces, circunstancias de la vida, los espíritus del mal no tienen el sentido del lugar limpio. ¿Sí me entiende? Ellos no tienen ese sentido. Ellos viven en la inmundicia, en lo sucio, en lo oculto, en las tinieblas. Nunca vacilan en aprovechar. Ellos no van a vacilar en aprovechar completamente los momentos de debilidad en la vida de una persona. Desde luego, el tiempo más débil en la mayoría de las vidas es la niñez. Es lo que hablábamos en una de las puertas de sanidad interior. Un niño depende por completo de otros para su protección. Ahora, sin ninguna duda que hay muchos en la iglesia que son niños espirituales. Entonces, llevado eso al plano espiritual, ellos van a atacar a los que son niños espirituales, a los que no buscan crecer, a los que no se meten en la oración, en el ayuno, en la lectura. Entonces, sin ninguna duda, casi todos los demonios que uno puede analizar en la mayoría de las personas entraron durante su niñez, durante su infancia, durante su juventud. Los padres cristianos necesitan comprender su responsabilidad para proteger a sus hijos. También saber cómo liberarlos de la opresión demoníaca. Una de las primeras preguntas que se hace antes de ministrar liberación es: ¿cómo te relacionabas con tus padres cuando eras niño? Es una de las primeras preguntas que nosotros debemos hacer. Y nosotros, los que somos papá o abuelos y cristianos, debemos de también aprender a tener esas charlas y a poder ministrar en nuestra familia. No esperar ir un sábado o domingo o cualquier día a la iglesia para escuchar una prédica y pensar que eso va a ser mágico, que va a ser como un arte de magia. No, nosotros tenemos que saber trabajar con los niños de nuestra casa y con las personas, jóvenes o adultos de nuestra casa y nuestra familia, porque hay una pregunta básica: es ¿cómo te relacionabas vos con tus padres cuando eras niño? En la mayoría de los casos esta pregunta abre la puerta para una lista de culpabilidades de los padres. Algunas respuestas también han sido, y me ha tocado en muchas consejerías: mi padre era alcohólico, y siguen relatando diversos temores que se asocian con esa condición de hogar.
había inseguridad, a menudo pobreza, porque el padre no podía suministrar todo lo indispensable, o sea, lo que hablamos en los talleres de sanidad, las NBI, había necesidades básicas insatisfechas, pero ¿cómo están hoy en mí? Porque se dieron lugar en mi niñez. Entonces tenemos que preguntarle a los jóvenes o a las personas que nosotros vemos alguna de estas actitudes, ¿cómo te relacionabas vos con tu padre? ¿Cómo fue tu niñez? Entonces tal vez hubieron necesidades que no fueron satisfechas, ¿sí? Tal vez hubo tanta pobreza porque ellos no pudieron sustentar su hogar, porque gastaba el ingreso familiar en mantener su adicción al alcohol o al cigarrillo. Y si un niño crece en un hogar así, desde pequeño, va a sentirse preocupado y avergonzado. La forma más rápida de entender qué puerta se ha abierto para que entren los demonios es oír un relato de la niñez de una persona. Parece algo muy simple, parece algo muy superficial, pero es necesario que todos nosotros vayamos adquiriendo este conocimiento para poder ir desarrollando una vida espiritual mucho más madura y para poder tener nosotros una vida y un entorno libre, sano, ¿sí? Si Dios lo permite, mañana vamos a hablar de qué es un demonio. Sí, yo creo que muchas personas lo sabrán y otros no, pero es bueno ir a través de la Biblia a entender qué es un demonio. Dios los bendiga mucho. Los saluda el pastor Amorín.